respecto, hermanos, a este tema, y el tema está ahí, habla de justicia y misericordia. El hermano Sproul escribió algo que dice así: debido que Dios no envía fuego del cielo cada 15 minutos, cada vez que pecamos, hemos crecido acostumbrados a su misericordia y gracia, y nos hemos jactado de tal misericordia y gracia, que hemos asumido que Dios será tan amable con nosotros como siempre. Así que ese es uno de los graves problemas de hoy en día. Nos hemos acostumbrado a la misericordia y a la gracia de nuestro Dios. Estamos tan acostumbrados a ello que cuando nos levantamos no nos damos cuenta de que el hecho de que estemos respirando y que nuestro corazón esté latiendo es misericordia de Dios. A ver, haga esto. Cuando usted le hizo así, misericordia, gracia, benevolencia. Ahorita, ¿cuántos casos vemos de gente que no puede hacer esto? No puede estar sentado así como está usted. No puede estar sin un aparato. Tiene que estar entubado. Pero nosotros podemos estar hoy aquí. Bendito Dios por su gracia y por su misericordia. Amén, hermanos, pero hemos crecido acostumbrados a eso. Que a veces nos despertamos y lo primero que hacemos es molestarnos porque nos tenemos que parar a trabajar. O tenemos que hacer cosas, o inmediatamente viene un afán a nuestra cabeza, a nuestra mente. Que no decimos: Señor, gracias porque hoy me estás dando la oportunidad de levantarme y glorificar tu nombre. Amén, hermanos. Estos israelitas, hermano, del tiempo de Malaquías, no solo se habían acostumbrado a la misericordia y la gracia de Dios, sino que ahora tenían dos acusaciones cínicas, y esas declaraciones serían refutadas por nuestro Dios en el verso 17. Vamos a comenzar ahí en el verso 17. ¿Cuáles eran estas dos acusaciones que estos israelitas tenían contra Dios? La primera, hermano, es que Dios no hacía diferencia entre lo bueno y lo malo. Mire, ¿habéis hecho cansar a Jehová? Dios ya estaba cansado de ellos con vuestras palabras y decís. ¿Qué decían ellos, hermano? ¿En qué le hemos cansado? Y fíjese lo que dice. Ahora, antes de seguir leyendo, aquí en esta pregunta que ellos hacen, ¿tú qué notas en ellos, hermano? ¿Dios está diciendo algo? Y ellos dicen: ¿nosotros? ¿En qué? ¿En qué te hemos cansado? ¿Se acuerda que habíamos comentado al principio de este libro que cada que ellos negaban lo que Dios les decía, les declaraba, había algo detrás de esa pregunta? ¿Qué notas tú atrás de esa pregunta que ellos hacen cuando dicen: ¿en qué le hemos cansado? Arrogancia, soberbia, orgullo. ¿Nosotros? ¿Cómo le vamos a cansar a Dios? ¿Por qué? Sigue diciendo ahí: decís. ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal, ¿qué decían estos israelitas? Agrada a Dios. O sea, Dios, tú no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque mira, aquellos malvados, que ellos consideraban malvados a sus ojos, mira lo que están haciendo y tú no haces nada. O sea, incluso hasta pareciera que te agradas más de ellos que de los que, entre comillas, te servimos. Esa es la primera acusación que ellos tienen en contra de Dios. Y la segunda, y dice: y en los tales, ¿qué, hermano? Se complace, o si no, fíjese la segunda: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Ya vio las dos, hermano, acusaciones que le están haciendo a Dios? La primera acusación es que él no diferenciaba entre el bien y el mal. Y la segunda es: pues, ¿dónde estás? Si tú dices que tú eres un Dios justo, ¿dónde estás? Miren, ellos pedían justicia de parte de Dios desde una perspectiva en la que Dios solo mirara la iniquidad de otros. O sea, él decía: mira lo que ellos están haciendo. Ellos tenían esa perspectiva, solamente mirar hacia los demás. Pero la justicia la injusticia de ellos no les permitía ver, hermano,
que también ellos eran injustos. Ellos también estaban actuando injustamente y aún peor, porque estaban acusando a un Dios santo. Estaban acusando a un Dios sin mancha. Estaban acusando al Dios del universo. Y ellos no podían notar eso. Cuando tú pecas constantemente, hermano, ¿sabes qué hace el pecado? Te enceguece. El pecado te enceguece. Y cuando tú comienzas con un pecadito, ese pecadito te lleva a otro pecado. Y ese otro pecado te lleva a otro pecado. Y se hace una cadena. Se hace una cadena, hermano, y después el corazón se endurece. El corazón se endurece. Entonces, un pecado que ellos están mostrando aquí, hermanos, es que ellos habían redefinido la justicia de Dios. O sea, ellos se creían más justos que Dios. Porque ellos decían, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? ¿No te percatas de lo que está alrededor? Pero ellos solamente veían para allá. Haz que mira aquella ciudad, aquel israelita, aquel cobrador, aquel sembrador. Ellos solamente veían así, pero ellos no veían su propia condición. Y hemos dicho una y otra vez, hermano, cuando Dios les está diciendo algo a ellos, ¿a quién más se lo está diciendo? A nosotros, hermano. A nosotros. Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. A veces somos fáciles y queremos hacer un estándar de mí. O sea, ni siquiera vamos a la escritura. Mira, él no va a la iglesia y yo sí voy. Mira, él no ofrenda y yo sí ofrendo. Y yo me hago un estándar de mí mismo, no de las escrituras. Sino que yo quiero que los demás actúen como yo actúo, no como la escritura dice. Y debemos de tener cuidado en eso. Porque si nosotros pedimos justicia, ¿tú alguna vez has pedido justicia? ¿Tú alguna vez has dicho, Señor, esto no es justo? Bueno, estamos teniendo la misma actitud de los israelitas. Ten cuidado, hermano, cuando tú le pidas justicia a Dios. ¿Quieres que Dios sea justo? Ahorita vamos a ver si tú quieres que Dios sea justo únicamente contigo, y lo vamos a explicar para que no se malentienda. Ahora, vaya conmigo al verso 1 del capítulo 3. ¿Ya está ahí, hermano? Dice ahí, ahora, a partir del capítulo 3 viene la respuesta de Dios con respecto a lo que estos israelitas pensaban y decían. Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién, hermano? Ahora, note esto, delante de mí, y vendrá como, hermano, súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Y quién más, hermano? A quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando habla aquí que él envía a su mensajero, ¿de quién está hablando, hermano? No. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, verso 7. No está hablando de Jesucristo. Más adelante, cuando habla del ángel del pacto, ahí sí. Amén, ¿lo tiene? Mateo capítulo 11, verso 7. Dice ahí, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Aquí está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y dice Jesús, sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. ¿Escrito dónde? Escrito en Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces regrese conmigo a Malaquías, y cuando habla ahí de he aquí yo envío ¿a quién? A Juan el Bautista. Amén. ¿Y qué dice que iba a hacer? Lo que dice en Mateo, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, de paso, esto es muy interesante, hermano, porque aquí, cuando él dice, el cual preparará el camino delante de quién, ahí está hablando en persona, en plural o en singular. Está hablando delante de mí, en singular, amén. Pero después, el Padre se hace uno con el Hijo. Mire, siga leyendo. Y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor. Cuando dice el Señor, ¿a quién se está refiriendo? No, a Dios Padre. Porque dice que iba a preparar el camino delante de mí. Entonces vendrá súbitamente ¿quién? A su templo, ¿quién va a venir? El Señor, o sea, Él, a quien vosotros buscáis. ¿Y quién más? El ángel del pacto. Pero acuérdense que había hablado primero en singular y luego habla en plural. ¿Por qué? Porque el Padre se está haciendo uno con el Hijo. Así como el Hijo, ahí en Juan, vaya conmigo, en Juan 17:21, se hace uno con el Padre. Juan 17:21 dice, ¿ya lo tienen? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Y qué? Y yo en ti. Ahí es el Hijo se está haciendo uno. ¿Con quién? Amén. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, hermano. Entonces, mire, en la antigüedad, hermano, en las procesiones reales, el mensajero iba delante del rey para anunciar su llegada, para indicar la ruta y para quitar cualquier obstáculo en el camino. Amén, hermano. Entonces Juan el Bautista cumplió exactamente este ministerio para Jesús. Sin embargo, hermano, ahorita vamos a ver, con esta declaración, Dios a través de Malaquías les muestra que aún no están listos para la llegada del Mesías. Mire, vaya conmigo al verso 2. ¿Ya está ahí conmigo? Ahora, hace dos preguntas retóricas. ¿Por qué vemos que ellos no están preparados? Precisamente por las preguntas que Dios les está haciendo a ellos. Dice ahí, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? También podríamos decir acerca de estas preguntas o cambiarles un poco el sentido diciendo, ¿quién de ellos estará preparado para su venida? ¿Quién de ellos estaba preparado para la venida del Mesías, hermano? Nadie. ¿O quién podrá declararse inocente cuando Él aparezca? ¿Quién se podía declarar inocente cuando Jesucristo apareciera, hermano? Entonces, ¿estaban preparados estos israelitas? No estaban preparados, hermano. Y de hecho, mire, vaya conmigo a Nahum. Nahum sí está en la Biblia, hermanito. Váyase unos libros atrás. Unos 4 libros atrás, va a encontrar Zacarías, luego va a encontrar Ageo, luego Sofonías y luego va a llegar a Nahum. Cuando lo tenga, me dice amén. Aquí Dios hace una pregunta parecida. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Nahum capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Sí se las dije bien o si no, discúlpenme? Nahum capítulo 1, versos 6 y 7. Amén. Dice ahí, ¿quién permanecerá delante de su ira? Es parecida a la pregunta. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora vea la otra parte. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a qué, hermano, a los que en él confían. También en el Salmo 133, hermano, el salmista lo dice de la siguiente manera, no lo busques, yo se lo leo. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá soportar?
O sea, ellos pedían que el Mesías viniera. Ellos ya anhelaban, pero ¿sabe por qué ellos querían que viniera? Por un beneficio personal. Porque ellos decían, bueno, ya cuando nuestro Mesías venga va a gobernar sobre todos y nosotros vamos a gobernar con él. Pero ellos no querían que el Mesías viniera para que los purificara. Ellos veían un beneficio en todo esto. O sea, era algo egoísta. Era algo egocéntrico, hermano. Ahora, lo que el Mesías, lo que el ángel del pacto, el ángel que, mire, regrese conmigo a Malaquías para seguir leyendo y que no nos perdamos. En el verso 1 dice que habla del ángel del pacto. Amén, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿quién es ese ángel del pacto? Él sí es nuestro Señor Jesucristo. El ángel del pacto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla en el 2 acerca de las dos preguntas retóricas, lo que les está dando a entender es, ustedes no están preparados para que Él venga. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no están preparados ellos? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea, si ellos estaban pidiendo justicia, ¿qué crees que iba a quitar de la tierra? Cuando la gente en el mundo, hermano, dice, mire, cuando argumentan, si Dios existiera, no existiría el mal. Y si hubiera un Dios, ¿por qué no acaba con ese mal? Bueno, si Dios solamente aplicara su justicia y su ira, no habríamos nadie de los que estamos aquí, ni habría nadie en el mundo. Nadie habría. Si Dios fuera así. Pero Dios en su carácter es perfecto. Es perfecto. Amén, hermanos. Entonces, ellos estaban pidiendo algo, pero sí se les iba a dar algo que a la vez iba a ser aterrador, pero también iba a ser glorioso. Ahora, ¿por qué iba a ser aterrador? Vaya conmigo a Salmo 50. Para aquellos que lo habían acusado, en el verso 17, hermano, iba a ser algo aterrador. Para aquellos que acusan a Dios, va a ser algo aterrador. Para aquellos que culpan a Dios, va a ser algo aterrador. Salmo 50, verso 16. Y fíjese, y vaya viendo el corazón de los israelitas, cuando vayamos leyendo este salmo, vaya viendo su propio corazón y vaya viendo el corazón de la humanidad. ¿Cómo vivimos? Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Estos israelitas hacían esto, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Una y otra vez Dios les hablaba, ¿no? Y ellos no querían escuchar. Era un pueblo rebelde y contradictor. Dice el 18, si veías al ladrón, ¿qué hacían? Tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. ¿Se acuerda de la enseñanza pasada, hace 15 días? ¿De qué los acusaba Dios? De que se divorciaban de las mujeres israelitas para casarse con mujeres paganas. Amén. Y dice ahí el 19, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Ahora, váyase analizando también usted, hermano. Yo también me tengo que ir analizando. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Estas cosas hiciste? ¿Y qué? Y yo he callado. Ahora, fíjese lo que dice. Pensabas de cierto, sería yo como tú. A veces el hombre, hermano, es tan bajo que cree que Dios es su igual. Cree que Dios actúa como nosotros actuamos y que tiene las mismas reacciones que nosotros tenemos. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, hermano, no solamente estamos hablando de su carácter moral perfecto, sino que estamos hablando de que Dios en su santidad es totalmente apartado
de lo que tú puedas compararlo o de con quien tú quieras compararlo. Dios no se puede comparar con absolutamente nada y con absolutamente nadie. Él es incomparable. Él es incomparable y esta gente pensaba que Dios era como uno de ellos. Y sigue diciendo ahí, fíjese lo que hace, pero te reprenderé y las pondré. ¿Dónde las va a poner, hermano? Ahora, a estos israelitas les estaba poniendo delante de sus ojos lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos pensaban en su corazón. ¿Sí, hermano, o no? ¿Están conmigo, hermanos? Dios estaba poniendo delante de sus ojos lo que ellos pensaban o decían en su corazón. Amén, sí. Pero ¿sabe qué, hermano? También un día, cuando estemos en ese juicio, Dios, todo lo que hicimos, todo lo que pensamos, todo lo que dijimos, nos lo va a poner. Así como usted está viendo esta pantalla, Dios va a ponerle a usted y a mí, delante de sus ojos, todo lo que pensamos e hicimos. Sigue diciendo ahí el salmista, dice, entended ahora esto. Esta es una orden, hermano, no es una sugerencia, es una orden. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Para quién es esto, hermano? Para los que se olvidan de Dios, no sea que, ¿qué, hermano? ¿Que qué? Que os despedace. Ahora, si tú sales a la calle, hermano, y te encuentras con una persona que se te atraviesa en el carro, ¿sí? Probablemente tengas un altercado. ¿Y qué pasaría si esa persona se baja y te dice, te voy a despedazar? Pero tú ves una persona muy frágil, que apenas se puede sostener. ¿Qué pensarías tú? ¿Sabes qué? Mejor, mira, quítate porque a lo mejor soy yo el que te despedaza a ti. Pero, hermano, eso queda entre iguales. Pero cuando Dios habla de que puede despedazar a una persona, debemos de tener mucho temor. Debemos de actuar con mucho temor. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Hermano, cuando estás en las manos de Dios, ya sea para misericordia o para juicio, ¿quién puede quitarte de las manos de Dios? Ahora, ¿de qué lado estamos? ¿En la mano misericordiosa de Dios? ¿O la mano que va a juzgarnos? Bueno, ahí tú analízalo y ve tu vida. Amén, hermano. Dice el 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, ¿qué, hermano? Le mostraré la salvación de Dios. Precisamente habíamos dicho que Dios iba a ser algo aterrador, pero también iba a ser algo, ¿qué, hermano? Glorioso. Lo sorprendente es que Dios, hermano, declara que aquel que iba a traer juicio como fuego purificador y como jabón de lavadores, hermano, al mismo tiempo iba a limpiar. Pero ¿sabes a quién iba a limpiar, hermano? A un remanente escogido. Y aquí quiero aclarar algo. En el libro de Malaquías, hermano, y en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, siempre ha habido un remanente escogido. Siempre ha habido un remanente escogido. Entonces, cuando Jesucristo vino a predicar a su pueblo, ¿se salvaron todos los israelitas? ¿O nada más el remanente? Nada más los que Dios había escogido, había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Solamente esos, hermano. Mire, regrese ahora conmigo a Malaquías otra vez. Y vamos a ver cómo Dios iba a hacer esta obra. ¿En quiénes? En el remanente. Amén, hermanos. Ahora fíjese cómo lo iba a hacer. ¿Qué dice, hermano? Y se sentará ¿para qué, hermano? Para afinar y limpiar la plata. ¿Sí? ¿Está conmigo? Porque limpiará a los hijos de ¿quién, hermano? De Leví. Dice, los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, fíjese lo interesante de aquí es, vea la primera parte que dice ahí, y se sentará. ¿Sabes una cosa, hermano?
Dios no tiene prisa en hacer su obra. Cuando habla de que se sienta, cuando tú, por ejemplo, dices, quiero hacer un trabajo sentado, ¿por qué es? Porque estás relajado, ¿no? Porque lo puedes hacer con tiempo, tienes cierto tiempo para hacerlo, no andas como a veces otras ocasiones que andamos a las prisas, a la carrera, pero si vas a hacer una obra y tú dices, me voy a sentar, es porque hay tiempo, ¿no? Bueno, a veces nosotros tenemos mucha prisa, pero Dios nunca tiene prisa. Dios va a hacer su obra en su iglesia, en su pueblo, en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, a su tiempo, cuando Él quiera. ¿Cuál es nuestro deber? Seguir orando. Ese es nuestro deber, seguir pidiéndole a Dios. Ahora, si tú te fijas, yo me fui de un extremo, hablando de la justicia, ahora estoy hablando de la misericordia de Dios. Y por eso titulamos este sermón, ¿qué? Pero Dios es tan perfecto, hermano, en todo lo que hace, hermano, en todo lo que hace, que ahorita vamos a ver cómo Dios va desplegando sus atributos. Entonces dice que se sentará, ¿cómo, hermano? Para afinar. Entonces, la justicia de Dios, hermano, que es una realidad, ¿sí? En donde la plata y el oro serán separados de la suciedad e inmundicia, cayendo el juicio, hermano, sobre aquellos que hacen iniquidad. Pero al mismo tiempo, hermano, va a caer ese mismo juicio sobre ¿quién crees? Sobre él mismo. Ese juicio va a caer sobre todos aquellos que hacen iniquidad y va a caer sobre él mismo. ¿Sabes por qué es necesario que caiga sobre él mismo? Porque él tenía que justificar a aquellos por los cuales él habría de morir en ese tiempo. Y entonces la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre el ángel del pacto. Por eso ese juicio iba a caer, sí, sobre todos los pecadores y todos los que hacen iniquidad, pero también iba a caer sobre él, tomando nuestro lugar. Amén, hermanos. Sí podemos entender esta parte, hermano. Mire, esa promesa ya Dios la había hecho desde Deuteronomio. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Deuteronomio capítulo 30, verso 6, ¿lo tiene? Dice, y circuncidará Jehová tu Dios. ¿Sí lo tienen, hermanos? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Sí? Estamos hablando del libro de Deuteronomio, hermano. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, ¿qué, hermano? A fin de que vivas. Y aunque en Deuteronomio aún no estaba muy claro cómo Dios haría esto, hermano, en Malaquías se arroja más luz con respecto a esto. El ángel del pacto, el Mesías, Jesucristo, hermano, haría posible esto. ¿Sabes cómo lo haría posible? Sellando el nuevo pacto con su propia sangre. Él iba a sellar ese pacto con su sangre. Dios mismo, hermano, se iba a encarnar para transformar el corazón de su pueblo. Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así la justicia de Dios, hermano, caería sobre él mismo. El Dios encarnado. Esto es para darle honra y gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Dios haría y está haciendo, hermano, de hecho, una obra perfecta, una obra paulatina, una obra progresiva, una obra gradual, pero efectiva y terminada. Dios ya te ve a ti y a mí como un producto terminado. Él ya nos glorificó. O sea, la obra que empezó Dios, Él ya la ve como terminada. ¿Lo crees, hermano? ¿O todavía tienes la duda así de que, ¿será que sí Dios va a seguir trabajando en mí? ¿Sabes qué? Es que a veces lo vemos desde la perspectiva de cómo me veo yo. O sea, está bien que nosotros nos examinemos,
Pero esa obra no la debemos de ver desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del poder de Dios. Dios es poderoso, hermano. Y así como somos de soberbios, y así como somos de orgullosos, Dios va a transformar eso. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través de las reuniones aquí como iglesia, pero a través también de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades. A través de todo eso, hermano. Dios no es como nosotros, hermano. Dios no desperdicia ni un solo minuto. Siempre está trabajando en ti. Es más, ¿estás dormido? Tú estás durmiendo y Dios está trabajando en ti. Ahora, mire, en la antigüedad, ¿sabes cómo se refinaba la plata y el oro, hermano? ¿Cómo se hacía este proceso? Para saber que ambos metales estaban siendo adecuadamente purificados. ¿Tú sabes cómo se hacía? Con fuego. Pero mira, ¿sabes qué hacía el refinador? El refinador sabía que el proceso estaba siendo completado, escucha esto, y que la escoria y suciedad estaban siendo quemados, cuando el refinador, el que estaba purificando, podía ver su imagen claramente reflejada en el metal moldeado. O sea, él metía la pieza al fuego y él la veía. Y veía que estaba siendo purificada. La volvía a meter. Volvía a ver que estaba siendo purificada. Y cuando él empezaba a ver que ya empezaba a ser más claro, él hacía esto como un espejo. Cuando el metal reflejaba su rostro del refinador, es que ese metal ya estaba siendo cada vez más purificado y el proceso estaba siendo adecuado. Ahora, ¿te dice esto algo? Cuando Jesucristo vea que ya cada vez te pareces más a Él, es que el proceso está siendo adecuado. Y Dios va a llevar ese proceso a su fin. Él va a hacer que tú cada vez más reflejes a Cristo. Pero necesitamos ese proceso purificador. Amén, hermano. ¿O tú no lo necesitas? Todos lo necesitamos, hermano. Todos necesitamos de ese proceso purificador. Ahí en Malaquías sigue diciendo, en el verso 3, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a ¿quiénes, hermano? A los hijos de Leví, a los sacerdotes. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que quiénes fueron los primeros que empezaron a pecar? Fueron los sacerdotes. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios a través de este proceso? ¿A quiénes iba a purificar primero? A los sacerdotes. ¿A quién va a purificar primero Dios en este mundo, hermano? Es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por su casa, hermano. O sea, si nosotros queremos ser, ¿cuántos de aquí quieren ser una imagen de Cristo allá afuera? Tenemos que ser purificados, hermano. Porque si no somos purificados y salimos ahí, todo lo que van a ver el mundo es iniquidad y suciedad. Van a vernos a nosotros. Mire, todo lo malo que tú tienes y todo lo malo que yo tengo, somos nosotros. Todo lo bueno que tú tienes es Dios. ¿De qué hay algo de qué jactarse? No. Y si te jactas, hermano, estás ensuciando. Y le estás queriendo robar la gloria a Dios. Le estás queriendo robar y le estoy queriendo robar la gloria a Dios. Sigue diciendo ahí que a los hijos de Leví, dice, los afinará como a oro y como a plata y traerán, ¿a quién, hermano? A Jehová ofrenda, ¿en qué, hermano? Entonces, la misma obra que se está llevando a cabo en todos y cada uno de aquellos sacerdotes, por los cuales el gran sumo sacerdote ofreció la ofrenda perfecta, se está llevando a cabo por medio del Mesías, por medio de Cristo. Amén, hermano. Entonces, ¿a quién necesitamos anhelar? ¿A quién necesitamos buscar? ¿A quién necesitamos amar? ¿A quién necesitamos ofrecerle todo lo que hagamos apasionadamente? ¿Qué es consagración, hermano?
Ese es uno de los puntos, ser apartado para Dios. Pero ¿sabes qué es más ser consagrado hablando de personas? Habla de dedicación. Y cuando hablamos de dedicación, tú puedes ver, por ejemplo, una mujer que es una buena ama de casa, cuando se le da ese título de decir, esa es una madre o una esposa muy dedicada a su familia. ¿Qué es lo que tú estás queriendo decir? No, pero ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo transmitir cuando tú ves a una persona así, a una mujer así, que le dices, esa persona, esa mujer es muy dedicada a su familia? ¿Qué atributos le estás dando a esa persona? ¿Está al pendiente de su familia? Amén. Ama a su familia, está al cuidado de ellos, en cualquier necesidad que ellos tienen, está presta para ofrecer su servicio, está presta para ofrecer su amor, está presta para ofrecer su atención. Y si nosotros hemos sido consagrados para Dios, hemos sido dedicados, pero también tenemos que ser dedicados para Dios. ¿Y eso de qué habla? De que también tenemos que estar prestos. No a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Vamos al verso 4. Se nos está yendo el tiempo. Dice ahí, hermano, y será, ahora, ya están siendo purificados estos sacerdotes, ¿sí? Están siendo pasados por fuego. ¿Sí? El refinador está haciendo la obra y dice, y será grata a Jehová. ¿Qué, hermano? La ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Se acuerda qué tenía Dios en contra de este pueblo? Capítulos anteriores, que le traían ofrendas ¿cómo? De lo defectuoso, hermanos. Ahora aquí que estamos viendo un cambio de ¿cuánto, hermano? Total, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se van a ofrecer estos sacrificios y estas ofrendas? Gratas, como en los días pasados y como en los años, ¿qué, hermano? Como en los años antiguos. Ahora, déjame decirle algo, hermano. Que sin este mediador, nuestro Señor Jesucristo, este mediador del nuevo pacto, nada de lo que hiciéramos, hermano, valdría la pena. Nada de lo que hiciéramos valdría nada. Pero ¿sabe qué? Tampoco nosotros valdríamos nada. Nosotros tampoco valdríamos nada. ¿Quieres verlo, hermano? No te sientas ofendido, la Biblia dice eso. Isaías capítulo 64, verso 6. Ese es un texto conocido por ustedes y por mí. ¿Lo tiene? Isaías 64, 6. Sin el mediador de ese nuevo pacto, nada de lo que hiciéramos valdría nada y tampoco nosotros valdríamos nada. ¿Por qué? Porque dice Isaías 64, 6, si bien todos nosotros, ¿cómo somos, hermano? ¿Tú pagarías por un kilo de suciedad? ¿Algo? ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un kilo de suciedad? ¿Valdrías algo tú? ¿Valdría algo yo? ¿Cómo somos, dice la palabra de Dios? ¿Cómo éramos? Como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, todo lo que hiciéramos, ¿cómo es? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Tú has visto una hoja de un árbol caer? Y cuando hay mucho aire, ¿qué pasa con esa hoja? Por donde quiere el viento, ¿no? Nosotros sin Dios, hermano, éramos esa hoja. ¿Y sabes qué era el viento? Nuestras iniquidades, nuestros pecados que nos llevaban y nos traían por donde quiera. Y no teníamos control, porque estábamos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, sin Dios. Amén, hermano. Pero en Cristo, hermano, pero en Cristo, la justicia de Cristo imputada a nosotros, hermano, y asimismo la obra de santificación nos hace aptos y aceptos delante del Padre. ¿Para qué? Pues para llevar delante de Él, delante de Dios, ofrendas y sacrificios
agradables. Por lo tanto, hermano, una adoración íntegra y sincera. Íntegra y sincera. Dios nos hizo aptos. Dios nos hizo aceptos en Cristo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Verso 9, hermano. Cuando lo tenga me dice amén. Colosenses 1:9. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué, hermano? Ahora ya Cristo nos hizo aptos y ahora podemos ser llenos del conocimiento ¿de qué, hermano? De su voluntad. ¿Cómo? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? Pero esto ¿cómo lo obtuvimos? ¿Por medio de quién? Del ángel del pacto. Verso 10. Para que andéis como, hermano. O sea, esto Dios ya nos dio la capacidad. Antes no teníamos la capacidad para hacerlo, hermano. Apenas platicaba con una hermanita. Y yo le decía, usted ahora ya tiene la capacidad en Cristo de dejar aquello que no podía. ¿Lo va a dejar de un momento a otro? No. Probablemente tenga que hacer una obra paulatina. Pero ya tiene el poder en usted para poder hacerlo. Dice, agradándole, ¿en qué, hermano? ¿Llevando qué? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una pregunta, hermano, ¿tú estás creciendo en el conocimiento de Dios? Pero no estoy hablando nada más de que escudriñes la Biblia y que digas, ya sí, ahora sí que Dios es soberano y que es inmutable y que es santo y que... Sino que tú a través de tu vida y a través de poner todo tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón a glorificarlo a Él, tú te vas dando cuenta lo vil que eres y lo grande que es Dios. Cuando tú empiezas a querer agradar a Dios, tú te vas dando cuenta de eso, hermano. Te vas dando cómo eres y cómo soy débil y la grandeza de nuestro Dios. Sigue diciendo ahí, fortalecidos con todo poder en el 11, conforme a la potencia de ¿qué, hermano? Ahora, ¿cómo será la potencia de su gloria? ¿Cómo mediremos la potencia de la gloria de Dios? ¿Se puede medir? No se puede medir. Si Dios no se puede medir, hermano, es un Dios incomparable, la potencia de su gloria tampoco se puede medir. Para toda paciencia y ¿qué, hermano? Y el 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Qué hizo el Padre por medio de Jesucristo? Nos hizo aptos, hermano. ¿Qué vimos en el texto de Malaquías? Escuche, no se vaya de ahí de Colosenses. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios hizo posible esto por medio de Jesucristo. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué merecíamos nosotros, hermano? Según lo que estamos viendo, ¿qué merecíamos? ¿Cuál de las dos merecíamos? ¿Lo de arriba o la de abajo? Merecíamos justicia, hermano. Que todo el peso de la ira de Dios cayera sobre cada uno de nosotros. Pero en Cristo, Dios quiso en Cristo librarnos de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos, hermano? ¿Quieres tu salud, hermano? ¿Física? Estoy hablando de tu salud física. Todos la queremos, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes algo más grande. El perdón de tus pecados. Tienes algo más grande. ¿Anhelas una casa? ¿Anhelas algo de este mundo? ¿Sabes que cuanto más tú pones tu mirada en este mundo, más la alejas de las cosas divinas, de las cosas celestiales? Cuanto tú más pones la mirada en todo lo que se va a terminar, más te alejas de él.
Y cuando tú más pones tu mirada en las cosas celestiales, más la vas quitando de aquí. ¿Dónde quieres poner tu mirada, hermano? ¿Dónde la estás poniendo? Verso 5 del capítulo 3 de Malaquías. Ahora, ¿se acuerda que ellos hicieron una pregunta al principio? Estos israelitas hicieron una pregunta, que ¿dónde estaba el Dios de justicia? Respuesta, aquí está. ¿Y vendré a vosotros para qué? ¿Quieres juicio? ¿Quieres justicia? Aquí está mi respuesta. Y vendré a vosotros para juicio. ¿Y qué va a hacer? Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra todos los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pecado tenían estos israelitas, hermano? No tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. Y ellos estaban pidiendo justicia. Y yo les dice, ¿sí quieren justicia? Bueno, voy a hacer justicia. Voy a derramar mi ira y mi juicio sobre todas estas personas. Entonces, mire, hermano, aquellos que acusaron a Dios, iba a caer juicio y se les iba a hacer que ellos pagaran todas sus iniquidades y todos sus pecados. Ellos querían justicia, ¿no? ¿Quieres justicia? Entonces tienes que pagar por lo que has hecho. La paga del pecado, ¿qué es, hermano? Es muerte. Pero aquellos que pusieran su fe en el ángel del pacto, esa justicia no iba a caer sobre ellos. Iba a caer sobre el Mesías. Y la pregunta es ahorita, ¿dónde vas a poner tú tu confianza? ¿En ti? ¿Quieres justicia de parte de Dios? ¿O quieres misericordia? Pues corre a la misericordia de Dios, hermano. Corre a la misericordia de Dios. Todavía hay tiempo, hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Decía, no recuerdo a alguno de los predicadores antiguos, la predicación es algo urgente porque los hombres mueren. Nosotros tenemos que predicar en todo tiempo, hermano. Predícale a tus hijos. Predícale a tu familia. No sabemos si van a morir mañana. No sabemos si es la última vez que van a escuchar algo acerca de la palabra de Dios. Predícales, hermano, en todo momento. Amén, hermano. Entonces, una pregunta, hermano. Si todos somos culpables, hermano, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, hermanos? En que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió a ti. Esa es la diferencia. La diferencia no la haces tú y no la hago yo. La diferencia la hace la elección divina. Amén, hermanos. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice también, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero, de ningún modo, hermano, de ningún motivo, por ningún motivo, dará por inocente al culpable? Vaya conmigo al verso 6, hermano. Escuche esto, porque yo, Jehová, no cambio. Que vemos la inmutabilidad de Dios. Por esto, hijos de Jacob, ¿qué, hermano? No habéis sido consumidos. Mire lo que dice un comentarista acerca de esto. Escuche, si fuera posible para Dios ser mutable, o sea, cambiar, su forma de pensar hacia nosotros, Él bien podría hacerlo y en un instante seríamos consumidos. En un instante. Dice, afortunadamente el Señor no cambia en su amor o su elección hacia nosotros. Así que, hermano, en su misericordia y en su gracia, tú fuiste salvado. ¿Salvado de qué? Entonces,
Tú fuiste salvado de Dios. ¿Sí podemos entender eso, hermano? Nosotros fuimos salvados de Dios, de la ira santa, justa e inmutable del Dios de justicia. Entonces Dios se puso a sí mismo para salvarnos a nosotros. Amén, hermanos. Para terminar, vaya conmigo a Salmos capítulo 103. Esto es para darle gracias a Dios todos los días, hermano. En ese tiempo, el pueblo de Malaquías, había un remanente, un pueblo al cual Dios había escogido. Y en este tiempo también hay un remanente, hermano. 103:8. ¿Lo tiene? Amén. Dice ahí: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y fíjese lo que dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Dios ha hecho conforme a nuestras iniquidades, hermano? ¿Dios nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho? No lo ha hecho, ¿verdad? Dice: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿cómo, hermano? No, pero ¿cómo dice? Como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué hizo? Mire, Spurgeon lo decía así: es como si tú agarraras un pescadito de esos, de los más chiquitos, y lo echaras al mar. Y el pescado dijera: necesito agua, necesito agua. Si tiene un océano ahí, ¿no? ¿Necesitará más agua ese pescadito? ¿Necesitarás otra cosa tú, hermano? Parte de la misericordia de Dios. No, hermano, no necesitamos otra cosa. Engrandeció su misericordia ¿sobre quiénes, hermano? Sobre los que le temen. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿qué, hermano? Como el Padre. Escucha esto, hermano. Tú que te sientes que eres un buen padre y que le toleras a tus hijos ciertas cosas, y que a veces nosotros actuamos en nuestra injusticia, porque así actuamos, hermano. Pero ve lo que hace Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo la otra vez iba con mi hijo, íbamos en camino al trabajo y yo lo veía. Y estaba orando yo por él. Y le decía: Señor, ten misericordia de mi hijo. Sálvalo. Sálvalo, Señor. Yo lo veo difícil, pero para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ayúdame a ser ejemplo para mi hijo. Y yo me compadecí de él solamente con verlo. No tuve que hacer otra cosa, solamente volteé y lo vi. Y si nosotros, siendo malos, sentimos eso por nuestros hijos, imagínate la mirada del Padre sobre nosotros. Imagínate, hermano, el amor profundo que siente Dios por ti y por mí. Y eso nos debe de motivar y llevar, gracias, a no pecar contra Él. Yo le decía: Señor, ayúdame, porque yo estoy testo todavía de pecado, de orgullo, y yo todavía espolvoreé a mi hijo, fui insensato con ese orgullo, con esa arrogancia. Perdóname, Señor. Y si nosotros hacemos eso para con nuestros hijos, imagínate el Señor, cómo lo hace. Sigue diciendo ahí: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quiénes, hermano? Dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y déjame decirle algo aquí, hermano, y se lo voy a decir con mucho amor, hermanito. No seas pronto para juzgar a los demás. No seas pronto para señalar. No seas pronto para acusar. Porque si Dios, siendo Dios, se acuerda que nosotros somos polvo,
que Él es un ser infinitamente superior a nosotros y que no tiene nada que ver con nosotros en comparación. ¿Cuánto más nosotros que somos iguales a nuestros hermanos? ¿Cuánto más? Entonces, si Dios se acuerda de esto, nosotros ¿cómo debemos de actuar con nuestros hermanos? Sí, amén, exhortarles, sí, pero en amor, con mansedumbre, con reverencia, rogándoles para que huyan del pecado, no rogándoles para que vean que yo me voy a imponer y voy a hacer lo que yo digo, no, rogándoles, viéndolos como si fueran a un precipicio y van a morir, y tú vas y les suplicas que no siga caminando ahí, rogando arrebatar su alma del infierno. De esa forma, hermano, de esa forma debemos de exhortar, de esa forma debemos animar, de esa forma, hermano. Sigue diciendo ahí, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice, el hombre, ¿cómo es, hermano? Perdón, vamos al verso 17. Ahí mismo. Mas la misericordia de Jehová, ¿qué hermano dice? Es ¿desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo era la misericordia de Dios para ti, hermano? Desde antes que nacieras. Desde antes que tú estuvieras, ya había misericordia de Dios para ti. Dice, y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes, hermano? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No nos acostumbremos, hermano, a que nos despertamos y podemos laborar, podemos respirar, podemos ver, podemos caminar. Seamos siempre agradecidos con Dios, siempre. A estos israelitas se les olvidó. ¿Sabes en qué pensaban ellos? En ellos mismos. Veían todo en un fin personal, en un beneficio personal, y se olvidaron de Dios. Pero nosotros, hermano, ya tenemos al Espíritu Santo. Y podemos rogarle al Espíritu Santo que todos los días, nos ponga en nuestra mente y corazón ser agradecidos con aquel que nos dio la vida y que no derramó su ira y que no derramó todo el peso de su ira sobre nosotros, sino que tuvo misericordia y gracia, y que esa ira fue derramada sobre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.